Son las 8 de la mañana, 25 minutos y 30 segundos. Estaba con nosotros el licenciado Arturo Núñez Jiménez, como usted sabe, es el candidato al gobierno del Estado por el movimiento, la coalición Movimiento Progresista. Y bueno, pues ya prácticamente en la recta final, esta es la última semana, quedan 3 días nada más para hacer campaña. Buenos días, Arturo, bienvenido. ¿Qué tal, Chuy? Buenos días, como siempre, muchas gracias por la oportunidad. Bien, pues un buen cierre allá aquí en Villahermosa, y tengo entendido tuviste otro cierre allá por Tenosique también. Fui ayer a Tenosique, sí, un cierre espléndido, 10,000 gentes, marchamos además desde un centro de convivencia hasta el parque principal, un gran entusiasmo, valió la pena ir hasta allá porque andaba yo en la mañana en Tecolutilla, en Comalcalco, luego fui al C16 en el Plan Chontalpa, un foro agropecuario con los productores del plan, y luego me fui hasta Tenosique. ¿Y todas las veces te has estado transportando? Por tierra. ¿Por tierra. las veces? Sí, ni una sola vez de que no sea por tierra. Uy. Oye, Arturo, fíjate que ya en esta recta final me han hablado, han estado conmigo personas que saben que en la recta final voy a entrevistar a los candidatos, me dicen de preguntas en particular que quieren que les haga. Dicen, algunas personas dicen, es que con estas preguntas, o más bien con las respuestas que den a las preguntas, yo voy a tener certeza de a dónde va a ir mi voto. Y son preguntas de estos temas como que dificilones, ¿no? De tratar, que tienen que ver con el aborto y este tipo de cosas. Entonces, sí. La cuestión es, ¿cuál es la posición o cuál sería la posición de tu gobierno y de ti en particular con relación a la despenalización del aborto? Bueno, básicamente ahí yo parto del principio de que hay que respetar y no criminalizar a quienes se ven forzadas a abortar en circunstancias especialmente difíciles, casos de violación, casos de malformaciones congénitas y en determinada situación que ponga en peligro la vida de la madre, ¿no? De entrada creo que no se debe criminalizar ese tema. De por sí es una decisión muy difícil, muy dramática para la mujer, para la familia, para que además se le sobrecargue con sanciones de orden penal. Y creo que al final de cuentas el tema lo ha venido a resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación al discutir si la Constitución tendría o no este concepto que algunos aducían que era el que estaba en el litigio, en el centro del debate, respecto al derecho a la protección de la vida, que no, la Corte concluye que no hay tal concepto en la Constitución y determina que en determinadas circunstancias, como las que apunto, si mal no recuerdo, hasta el caso de 16 semanas era, 12 semanas, que es una convención, porque ¿cuál es el momento en que hay vida en el sentido pleno? Pues es algo que es un debate filosófico, ontológico, muy difícil. Entonces creo que tenemos precedentes ya en el derecho positivo mexicano, en las resoluciones de la Corte, y en ese sentido yo me atengo a lo que establece el orden jurídico. La defensa a la vida es un tema muy interesante, y esto empieza desde el aborto, pero tiene que ver también con la eutanasia, tiene que ver con las penas de muerte y tiene que ver con muchas cosas, claro, alrededor de la defensa precisamente de la vida. ¿Cuál es tu postura al respecto, Arturo? En este tema yo creo que hay que ver que ha habido un avance en la humanidad en su conjunto respecto de los derechos humanos, Chuy. Ha habido una actitud liberalizadora que amplía los derechos humanos, pero que respeta particularmente la vida. Yo estoy en contra de la pena de muerte. Incluso cuando se ha usado como instrumento, tampoco necesariamente disuade la comisión de delitos. Y en un país con el sistema de procuración e impartición de justicia que tenemos, imponer la pena de muerte, pues recordemos el caso que nos pasaron en cine de presunto culpable. Imagínate si lo hubieran condenado a la pena de muerte, pues el tipo no hubiera podido defenderse después de haber sido condenado en 2 ocasiones. Entonces,
primero por una razón filosófica, no creo en que se deba quitar la vida a nadie. En segundo lugar, por una razón de eficacia en el combate al delito, que no está probado, no está demostrado científicamente que la pena de muerte termine con el delito. Y tercero, el hecho mismo de que tenemos un sistema de procuración e impartición de justicia que deja mucho que desear. ¿Y el tema de la eutanasia, de la muerte asistida? Bueno, entiendo que ya en Tabasco hay una reforma a la ley de salud que permite que siempre que haya aprobación del propio paciente terminal, de su familia, los médicos pueden sedarlo sin medicarlo, un poco para ayudarlo a... Esto es cuando dicen, yo no quiero que lo conecten, ¿verdad? Sí, en ese sentido ya está establecido. Esto es dejar que naturalmente sucedan las cosas. Como derecho positivo, sí, que no se utilicen instrumentos artificiales, vamos a decirlo así, para prolongar una vida que ya no da más y que es sufrimiento para el paciente y es sufrimiento para la familia. Obviamente, en este caso se parte del supuesto de que el paciente está consciente y da su propia autorización para que simple y sencillamente nada más se le atenúe pues el malestar, el dolor, el sufrimiento y no tenga nada que ver con que se le induzca la muerte, simple y sencillamente que llegue el momento fatal del desenlace de la enfermedad terminal. Otro tema punzante es el del matrimonio de las personas de un mismo sexo y la adopción de estos, de bebés, de pequeños también. Sí, ese tema ha sido un tema particularmente controvertido, especialmente el de las adopciones. Todavía el de lo que originalmente fue sociedades de convivencia y luego era un contrato simple, ¿verdad? Y luego matrimonio, que tiene que ver con el patrimonio que una pareja tal pueda realizar y para efectos de que al final no haya querella y sea la familia de uno de los dos el que se quede con los bienes que entre los dos lograron edificar. Yo creo que resuelve cosas. En ese sentido yo parto del supuesto de que si algo existe como hecho, lo mejor es que lo regule el derecho. Pero también me hago cargo que cada sociedad tiene un ritmo, Chuy. Hoy en día México ha asignado instrumentos internacionales que reconocen la protección de los derechos humanos de estos grupos sociales que siempre han existido, existen y ahora en las nuevas realidades del mundo global emergen y tienen visibilidad pública, que no es que no hayan existido en el pasado, simple y sencillamente por los prejuicios, por la discriminación, por el tratamiento, no afloraban. Entonces, en ese sentido, México tiene que cumplir esos compromisos internacionales, pero no hay una fecha fatal para hacerlo. En el caso de Tabasco, yo pienso que tenemos tantos problemas urgentes que atender, que por lo menos en mis recorridos, escuchando a toda la sociedad, no he escuchado un reclamo como para que este sea un tema de atención urgente. Seguramente llegará el momento cuando la propia sociedad esté preparada para ello, y en este tipo de temas que tocan pues fibras tan íntimas de convicción, de creencias, incluso religiosas, pues a lo mejor eventualmente se puede consultar a la población sobre qué hacer. Bien, ahora hay otra cosa que también me han encargado que yo te pregunte, y es la preocupación que mucha gente tiene de ver al gobernador. Esto se dificulta en muchas ocasiones con los llamados, así les llaman, tapapuertas, todos los pretextos que hay, y luego le meten, así le llaman también, la cansadora, ¿verdad? Hasta que aquel ya dice, ya, me voy a mi casa y espero dentro de 6 años que venga otro, a ver si con él se puedo hablar y arreglar mi asunto, ¿no? ¿Darás audiencias, Arturo? Sí, desde luego. ¿Dónde darás audiencia y cada cuánto tiempo darás audiencia? ¿Y cómo puede estar segura la gente de que vas a cumplir con dar audiencias cuando otros han prometido y si acaso han dado 1 y 2 y ya no han vuelto por más? Bueno, yo organizaré mi tiempo para hacerlo. Desde luego un gobernador tiene que hacer tiempo de trabajo de gabinete, planear, evaluar, controlar, tomar decisiones,
ejecutar, supervisar cosas, y eso requiere tiempo de gabinete, pero no debe aislarse, creo que debe organizar bien su tiempo. Tengo a mi favor que en 2 ocasiones en mi trayectoria política fui secretario particular, lo fui del gobernador Mario Trujillo en Tabasco. ¿Fuiste tapapuertas? No, fíjate que justamente a mi antecesor lo acusaban de eso, y entonces lo que yo decidí fue poner mi oficina, habrá quienes se acuerden, en lo que era la ayudantía, y yo recibía directamente a la gente, y había veces que me decían, hombre, enciérrate porque no vas a poder, pero la propia gente te ayuda cuando te ve que tú no estás encerrado, pues tomando vacaciones, estás trabajando. Entonces me hablaba el gobernador, entraba yo a su despacho, me daba instrucciones para trabajarle algunas llamadas telefónicas, ordenárselas a las secretarias, me hablaban los miembros del gabinete por la red para transmitir alguna información al gobernador, entraban llamadas de gente que yo debía atender, y entonces la propia gente que me estaba viendo abrumado me decía, Linceo, usted está muy ocupado, yo no le voy a quitar su tiempo, viene a esto y al grano. Entonces lo hice. Pero ya siendo gobernador. Me puse al frente. Siendo gobernador, te digo, organizaré mi tiempo, buscaré dar audiencias públicas, audiencias particulares cortas, lo haré en Palacio de Gobierno, lo haré en los municipios, me organizaré para ir 2 meses, y haré reuniones de trabajo con funcionarios federales y municipales para planear el trabajo coordinado Federación, Estado, Municipio. Fíjate que en mi trayectoria administrativa aprendí también algunos tips que ayudan. Hay una gente a la que yo respeto mucho como administrador, Fernando Solana. Cuando fue secretario de Educación Pública tenía un tramo de control de 42 direcciones generales, 8 subsecretarios. Entonces Fernando lo que hacía, es muy buen amigo mío, convocaba un desayuno, no un desayuno, un café de 9 a 11 en la secretaría, y ahí él descargaba lo urgente y los funcionarios le podían tratar asuntos urgentes. Luego, como secretario de Relaciones Exteriores, tenía una figura que le llamaba comando administrativo, tenía un grupo adscrito para desatorar cuellos de botella emergentes que se te van presentando en el trabajo cotidiano de la administración. Fernando es una gente muy organizada. Otro gran administrativista con el que trabajé directamente fue mi jefe en la Subsecretaría de Ingresos, Ignacio Pichardo Pagaza. Me enseñó a establecer decálogos de los objetivos que uno se propone al frente de una institución y estar evaluando permanentemente ese trabajo, y también tener una especie de copiloto en control de gestión para ver el avance de las decisiones que uno vaya tomando y darle seguimiento, porque se pueden descargar las decisiones, pero se pierden en el laberinto de la burocracia. Sí. Entonces, a lo largo del camino he acumulado experiencias y tips que me van a ser muy útil para atender directamente a los tabasqueños. Arturo, otro tema también que preocupa a todos, yo creo que no, y me incluyo por supuesto, es el de las finanzas. Se habla de un endeudamiento público, se habla de un endeudamiento de millonario, y bueno, se reconoce cierta cantidad, aunque se dice que es mayor la cantidad. Lo vamos a saber, yo creo que hasta que haya cambio de gobierno. Hasta que hagamos la entrega-recepción y me entreguen las cuentas, ¿no?, públicas. ¿Sí? ¿Cómo enfrentar exitosamente este asunto de las finanzas? ¿Cómo enfrentar exitosamente esto para que el pago del servicio de la deuda que tiene el Estado no afecte las finanzas y podamos transitar hacia una administración exitosa, una administración gubernamental exitosa? Mira, Chuy, seguramente todos tenemos presente que la deuda aprobada por el Congreso del Estado es, hasta donde yo sé, de 3,000 millones de pesos. Tú recordarás que en 2007 solicitaron y obtuvieron de los priistas, de los diputados del PRI, una aprobación de un endeudamiento por 4,000 millones de pesos con Banorte, que sin embargo, 8 o 10 meses después, devolvieron 2,500 millones sin usarlos.
El secretario de Finanzas dijo que gracias a las habilidades del gobernador no se había necesitado todo el crédito, lo cual es una soberana tontera, porque si no lo necesitaban, ¿para qué lo pidieron prestado? Pagaron comisión por apertura de crédito, tasa de interés, pero bueno, no le pasó nada a nadie, porque la impunidad ha sido el signo distintivo de los gobiernos del PRI, y en ese sentido, finalmente la deuda de 4.000 millones al devolver 2.500 quedó en 1.500, y el año pasado, por segunda ocasión, los priistas en el Congreso local le aprobaron a Granier otro endeudamiento por 1.500 millones más para la parte que le corresponde al Estado en el mecanismo del paripasu sobre el Fonden 2010. Entonces, documentado, informado públicamente, aprobado por el Congreso, estamos hablando de un adeudo de 3.000 millones de pesos. Sin embargo, hay un adeudo, esto que le llaman los especialistas la deuda contingente, la que no fue aprobada por el Congreso, la que se hace a corto plazo con los bancos para resolver un problema de liquidez momentáneo, que se puede ser que se haga el empréstito y se pague de inmediato, pero se le debe, por lo que yo he escuchado, a empresarios tabasqueños afiliados a los organismos empresariales de Tabasco, enormes cantidades a proveedores, a contratistas, a prestadores de servicio, y ese es un monto de deuda que lo han negado, han habido una opacidad enorme, no han querido transparentar. Ustedes mismos han dado cuenta en telereportaje de esta actitud de opacidad, de negar la información, y junto con otras especulaciones que se menciona, que si jinetean las aportaciones de los trabajadores del Estado al ISET, que si incluso jinetean, no por mucho tiempo, porque si no Hacienda sí les cobra lo chino, la retención del impuesto sobre la renta que deben enterar a Hacienda, pero tienes razón, no sabemos el monto del adeudo, se nos trata como menores de edad, eso debe resolverse de fondo y nunca más los tabasqueños tienen por qué estar adivinando el estado de las finanzas públicas. Bueno, lo primero es enterarse bien a bien de qué tamaño es el endeudamiento que van a dejar, y en segundo lugar, pues habrá que hacer una renegociación en términos de plazos de vencimiento, en términos de tasas de interés, en términos de, dependiendo de con quién sea, qué tan factible es renegociar los términos de los adeudos que se hayan contratado. Déjame decirte que a mí en algunas reuniones con empresarios lo que me han dicho es, ¿y usted va a reconocer la deuda? Pues digo, pues obviamente toda deuda que esté debidamente formalizada y documentada la tendré que reconocer, o una deuda irregular, esa pues la tendríamos que cuestionar. Pero aprovecho tu pregunta, Chuy, para hacer una denuncia y una alerta a Tabasco. Están tan enredados con el tema de las cuentas públicas que la coordinadora de los diputados del PRI, la diputada Marcela González, junto con otros operadores de Andrés Granier, ella misma lo es, están pretendiendo hacer reformas para volver a la aprobación trimestral de las cuentas públicas y que el actual Congreso, donde tiene mayoría el PRI, apruebe de enero a septiembre, los 3 primeros trimestres, e hipotéticamente solo el último trimestre lo tuviera que aprobar la legislatura que va a surgir de las elecciones de este próximo domingo. Y como se saben perdedores, tienen un enorme miedo por la gran corrupción y además porque van a tener el desorden de todo el gasto que han canalizado a las campañas de los candidatos del PRI y sobre todo al despilfarro que trae Jesús Alí. Pero otras opiniones jurídicas que les han dado es que eso no les resolvería el problema, porque al quedar un trimestre pendiente, entonces la cuenta pública en su integralidad anual no estaría calificada. Y entonces traen el absurdo de que el último trimestre pudiera calificarse el 31 de diciembre, lo cual violaría el principio constitucional federal del 116 constitucional, que establece el principio de anualidad en la cuenta pública y el principio de posterioridad
Aún si lo hicieran el 31 de diciembre, el ejercicio fiscal no concluye sino hasta las 24 horas, de tal manera que por vía de amparo, de acción de inconstitucionalidad, de controversia constitucional, todo eso se puede echar abajo. Pero esto habla del temor que traen. Y por si fuera poco, Chuy, también están pensando hacer una reforma para precisar la posibilidad, Leo, de que al aprobarse las leyes de ingreso de los municipios por parte de la actual legislatura, se establezcan bases legales para incluir en los presupuestos municipales de los ayuntamientos entrantes previsiones de recursos etiquetados para cubrir obligatoriamente las deudas que dejen los actuales ayuntamientos. Es decir, estarían violando la libertad de la hacienda municipal al obligarle con la reforma a la ley de ingresos el que tienen que asumir obligatoriamente el adeudo que reciban del siguiente municipio, que en muchos casos ha ocurrido que no ha sido así, seguramente por irregularidades en la contratación de estos empréstitos. Entonces, el saqueo de Tabasco sigue y ahora lo quieren hacer en pleno año de entrega-recepción. Oye, al respecto, Gerardo Priego, el abanderado del PAN, recordó que tú eres compadre del actual gobernador y que incluso hasta acuerdos podrían tener ya ambos. De hecho, aquí están sus palabras. Están tratando de que el sistema gane. Si apoya al PRI y apoya al priista vestido de perredista, gana el mismo sistema, y eso es lo que los tabasqueños tienen que saber. Por eso la opción es Gerardo Priego Tapia para cambiar. ¿Para la apuesta a cualquiera de los dos? Claro, si gana su compadre, el priista de 50 años, disfrazado de perredista, Granier queda contento, no le van a revisar ni una hoja. Si gana el priista de 83 años, pues no pasa nada. Son gusanos de la misma guayaba, desafortunadamente, y se tapan las colas unos con otros. Mira lo que yo soy. Tu compadre ya tiene un acuerdo contigo. No, eso es absolutamente falso. Para empezar, yo diferencio la vida privada de la vida pública. Y en mi vida pública he sido muy crítico del gobierno de Granier porque su desempeño ha dejado muchísimo que desear a los tabasqueños. Y yo no tengo arreglo con nadie. Ya sabía yo que a Gerardo Cuadri le iba a afectar la insolación. Obviamente nunca había salido a tener trato con la gente y en el momento que sale, el Gerardo más o menos sensato que conocíamos se ha venido a descomponer y ha venido a hacer el juego sucio a la manera de sus jefes Vicente Fox y Manuel Espino, que hoy están de seguidores de Enrique Peña Nieto. Pues el que está haciendo el juego al PRI es él, porque en vez de promover el voto útil, dado que no va a ganar, se atrevió a traer hasta el señor Solá, el que acuñó la frase de Andrés Manuel López Obrador, es un peligro para México, a Tabasco. Entonces el pobrecito de Gerardo se descompuso, le afectó la insolación y ante sus acusaciones las rechazo categóricamente. Yo no voy a hacer cacería de brujas, pero de delincuentes que me encuentre sí, y si voy a cumplir con la ley. Yo no voy a inventar videntes para que me averigüen quién es responsable de un delito, ni voy a sembrar cadáveres como le hizo un procurador panista al hermano de Salinas. Pero, obviamente, si me encuentro delito que perseguir, que devuelvan el dinero y el daño que le han hecho a Tabasco. Y eso es lo que están queriendo evitar con estas medidas desesperadas que no, por ejemplo, no tuvieron los asesores que en su tiempo tuvo Madrazo, que se le aprobaban la cuenta pública mensualmente, y Andrade también se aprobó sus cuentas y solamente el último trimestre se las aprobó Jesús Alí como presidente de la comisión inspectora. Si alguien es continuidad hoy de Andrés Granier, ese alguien se llama Jesús Alí. Eso no lo deben tener ninguna duda la ciudadanía, está a la vista. Lo han cooptado o comprado de la misma manera que Manuel Andrade compró a Granier, pagándole una campaña despilfarradora como nadie, y evidente que está a la vista de los tabasqueños, o que Jesús Alí tiene un patrimonio para pagarse esa campaña, o el PRI tan generoso se lo dio. Simple y sencillamente es la forma en que se reproduce el enviciamiento.
podrían poner, yo lo he dicho, un santo como candidato y lo terminarían corrompiendo y pudriendo por el mecanismo de compra del voto que traen. Y Chuy, quien nace en la fundación de su poder, de su sexenio, de un acto corruptor y corrompido como es la compra del voto, no tendrá autoridad moral para perseguir a nadie, porque muy probablemente tengan filmado si es a Ali al que le han entregado los recursos, o a Broca o a cualquiera de sus operadores, y por ahí lo tienen amarrado. Ahora, en mi caso no hay ninguna componenda, no hay ningún arreglo en lo oscurito, el compadrazgo es muy relativo, pero independientemente de que si es cierto o relativo, yo te puedo decir que mi compromiso es con Tabasco y los tabasqueños, no tengo con nadie más, y de ser el caso, porque me obligue la ley, no solo porque yo quiera, yo no voy a poner mi prestigio de 42 años en el servicio público de una hoja honorable por taparle el ojo al macho a ningún corrupto del gobierno actual. Gerardo Priego dice que él promete una auditoría al gobierno saliente de Granier, que esto tú no lo harías. De hecho, esto es lo que dice Gerardo. Para romper con toda esa historia de corrupción y de simulación, si el priista disfrazado de perredista Arturo Núñez gana la gubernatura del estado, es el compadre de Granier, es más, es mucho más cercano a Granier que el propio Ali, los dos son cercanísimos a Granier, gana el mismo sistema, o sea, no pasa nada, nadie los va a revisar, van a seguir en la misma porquería, y tú, mi estimado ciudadano tabasqueño, vas a seguir en el primer lugar en desempleo de la república, sin chamba en tu casa, pero date cuenta que el PRI y el PRD son compadres de Granier los dos, es exactamente la misma mentira, ofendiendo además a los perredistas de base, que son gente positiva muchos de ellos, y a los priistas de base, que también hay gente positiva ahí. Están muy molestos porque pues hoy es un triángulo ahí de negocio familiar, en que gane el que gane, gana el sistema, gana Granier, gana el priista disfrazado de perredista Núñez y gana el priista Ali. ¿Tú también harás una auditoría? Mira, es claro que la insolación le afectó a Gerardo Priego, qué pena. Perdimos un buen activo. Yo ya le había echado el ojo para jefe de seguridad pública porque es de lo que medio sabe. Pero bueno, desde luego yo haré todas las auditorías que sean indispensables. No tengo ningún problema con eso, Chuy. Sobre todo ante las denuncias que tú mismo has hecho y las críticas que claro, tú mismo has sostenido en contra de esta administración. Mira, de entrada te digo que en el quebranto patrimonial que le hicieron al Estado con los 4,000 millones de deuda, fíjate, pagaron el 1% de comisión bancaria por apertura de crédito. Por 4,000 millones pagaron 40 millones de pesos. Más 10 meses de tasas de interés por un crédito que no usaron, pero del que ya estaban pagando intereses, debe haber habido un quebranto patrimonial de 120 millones de pesos. En principio, supongo que no hay delito que perseguir en el sentido de que no se lo robaron, cancelaron el crédito y devolvieron el dinero. Probablemente no se lo robaron porque, como sucede en el chiste ese de que el alcalde entrante le dice al saliente, oye, nada más me dejaste 180,000 pesos en caja, y el otro le dice, te juro que no los vi, porque si no también se los hubiera llevado. Entonces estos tuvieron que devolver porque estaba contratado el crédito, no se lo robaron, seguramente no porque no hayan querido, porque no pudieron, pero quebranto patrimonial al Estado hubo, y eso por lo menos, te apunto, hay faltas administrativas como para inhabilitar al actual secretario de Finanzas, y habrá que ver si no hay delito que perseguir. De tal manera que conmigo estas calumnias del desesperado de Gerardo Priego, que no sé a dónde quiere ir con un 6% de preferencia electoral, es evidente que está trabajando a favor del PRI, que su papel final lo decidió muy claramente. Pudo haber decidido por el cambio en Tabasco, como lo han querido muchos panistas valiosos, como lo siguen queriendo muchos que me lo han dicho en el recorrido estatal, porque déjame decirte, Chuy, concluyo mi campaña sin que no haya habido un solo día donde no se me hayan adherido en público gente de otros partidos, especialmente del PRI, también del PAN, y muchos en privado
que por depender económicamente del gobierno del Estado, por el prestación de servicio, por la obra pública, por el salario, pues tienen miedo a represalias y me han dicho en la corta que van a votar por mí, ellos y su familia. Entonces pudo haber optado por el voto útil, Gerardo, pudo haber contribuido al cambio, pero es evidente que ya decidió echarle lodo al candidato del PRD, PT, Movimiento Ciudadano, que soy yo, en el ánimo de ayudar a Ali. Le han de haber llegado al precio, de eso no tengo ni ninguna duda. Él es un negociante, su mayor realización en su vida ha sido devolver 1.049.000 pesos en la Cámara de Diputados. Estuvo al frente con Roberto Madrazo de un fondo empresarial y no creó ninguna empresa. Su mayor realización ha sido devolver 1 millón de pesos. Pero no me ocupo de él. Ocupémonos de quien realmente representa a Granier, de quien es la continuidad de Granier. Y ese es Jesús Alí. No se deslindó, no podía hacerlo. Ya sería un cinismo enorme si lo hace. El tipo que como presidente de la Comisión Inspectora 1 de Hacienda, le aprobó cuentas públicas, le aprobó el crédito de los 4.000 millones de pesos, subió a tribuna a defenderlo y que ahora nos venga a decir que va a combatir. Ese sí no puede porque está agarrado por el pago de su campaña electoral. Bien, vamos a ir a una pausa y continuamos la entrevista con el licenciado Arturo Núñez Jiménez.